Incorporar a la conversación al periodista Patricio de la Barra. Él se encuentra en Sao Paulo para que nos hable de Manaus, pero Manaus en relación con el resto de Brasil. Patricio, ¿qué agregas después de la historia que has escuchado? Hola Gabriela, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es muy dramático lo que está sucediendo en estos momentos ahí en Manaus, donde está en estos momentos también nuevamente el ministro de Salud, intentando por lo menos solucionar algunos problemas básicos que son justamente lo que él citaba, que es la falta de oxígeno, no solamente para aquellos que están contaminados con el COVID-19, que están sufriendo en estos momentos por falta de una serie de implementos y de insumos, como también para otros pacientes que están sufriendo con estas mismas, la falta de estos mismos implementos. Tanto es que en estos momentos se han transferido muchos de los pacientes que llegan hasta los hospitales de Manaus para otras ciudades y otros estados. Recordemos que los estados de São Paulo, Brasilia y otros han recibido a 60 recién nacidos que nacieron prematuramente y que estaban corriendo el serio riesgo de perder la vida. La situación es complicada, no solamente ahí, como también en el resto del país. 14 estados podrían ya estar recibiendo o circulando esta nueva versión del coronavirus que fue acá apodada como E484, que es una variante de la B1128, que es la que está atacando en estos momentos gran parte del Amazonas, es decir, gran parte del estado de Amazonas, con lógicamente una gran diseminación del virus y en forma bastante más violenta o más agresiva que las versiones anteriores. Tenemos en estos momentos ya un superior a un número de 9 millones de personas contaminadas en todo el país, con 220.843 muertos. En los últimos días se han registrado más de 1.000 muertos nuevamente. Ayer, por ejemplo, en 24 horas tuvimos 1.353 personas que perdieron la vida por causa del COVID-19. La situación es dramática, incluso es más, el propio exministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, indicó que Brasil podría tener una mega pandemia en los próximos días. Wow. Qué fuerte, qué fuerte. Y justamente iba yo a dar los números que tú los tienes más actualizados, pero en el contexto del mundo, pues Brasil, tercer país con mayor número de contagios, Brasil, segundo país con el mayor número de fallecimientos. Ahora, interesante que el ministro de Salud sigue allá en Manaus, como hace la semana pasada, cuando él mismo reconoció que el sistema hospitalario allá pues había colapsado. Preguntarte, hay mucha frustración, te voy a contar, de científicos, expertos brasileños con los que hemos hablado, en el sentido de que ¿dónde están las vacunas? ¿Qué ha pasado con este gran potencial que tiene Brasil en investigación y desarrollo, traducido hoy día en el tema de las vacunas? ¿Qué nos dices? Bueno, en estos momentos tenemos 2 vacunas que ya están prácticamente siendo distribuidas por todo el país, incluso ya aproximadamente 6 millones de personas han recibido estas vacunas. En esta primera fase el gobierno indicó que podrían recibir las vacunas las personas que están en la línea de frente, es decir, todos trabajadores de la salud, también al mismo tiempo personas de más de 75 años que estén estén incluidas en asilos, indígenas, que también han sido, un gran número de ellos ha sido vacunado, y después vendría una segunda fase con personas de menos de 60 años o más de 60 años, y bueno, así son 4 fases por delante. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando, que está Brasil enfrentando en estos momentos? Es la falta de insumos para la fabricación de vacunas que están ya preparados aquí en Brasil, por ejemplo, en el Instituto Butantan, para producir 1 millón de vacunas por día de la Sinovac, que es una vacuna de procedencia china, y sí, en Río de Janeiro, la Fiocruz tiene preparado todo para comenzar a producir 700.000 a 750.000 dosis por día. Esta es una vacuna de la Oxford con el laboratorio AstraZeneca, y están recibiéndose en estos momentos insumos por parte de China. Son 5.400 litros fueron recibidos esta semana. Se espera que lleguen los próximos días más, para que en febrero ya tengamos por lo menos unos 100 millones de vacunas. Recordemos que esta población es de 220 millones de habitantes, y 108 serían los beneficiados en esta primera fase. Después vendría hasta marzo, tal vez, cuando ya Brasil esté produciendo vacunas, exportando inclusive vacunas para Argentina, Chile y otros países.
Ahora, excelente la perspectiva Gabriela, que... Adelante. Una pequeña corrección apenas, sí. Con respecto a lo que sucede en el Amazonas, en Manaus, recordemos que el Supremo Tribunal Federal dio autonomía a los estados y a los municipios para que enfrenten el virus de la pandemia, y no le correspondería en este caso al presidente de la República la crítica, sino que al gobernador del estado de Bahía y al actual alcalde, que es David Almeida, quien está cuestionado, incluso es más, están cuestionados por desvíos de verbas enviadas por el gobierno central. El mismo Wilson Miranda Lima, que es el gobernador, también tuvo la secretaria de Salud detenida. Es decir, son problemas que están ocurriendo en varios estados, lamentablemente, donde se mezcla la incompetencia del gobierno central y los gobiernos con la corrupción. Lamentablemente está ocurriendo esto acá, Gabriela. Importantísima la aclaración que haces, la anotación que dejamos subrayada. Patricio de la Barra está en Sao Paulo. Gracias por esta perspectiva. Regresamos. No, muy buenas tardes.